para hacer una recapitulación, habíamos hablado hasta hirsutismo. Les había comentado que, vamos a ver acá, niño del Oxxo, a ver, justo íbamos a ver en el índice que estábamos viendo, ya habíamos visto hiperandrogenismo, habíamos visto lo que es acné, el hirsutismo, ¿no? Y nos quedamos hasta tratamiento del hirsutismo. Entonces lo que nos falta ahorita es esto, que es no, creo que vimos también disfunción ovulatoria. No, disfunción ovulatoria no hemos visto, ni alopecia androgénica. Ok, entonces hasta ahí nos quedamos la vez pasada. Entonces, ya hemos visto esta parte, ¿ya? Y vamos a ver ahora lo que son las disfunciones ovulatorias, ¿no? Dentro del hiperandrogenismo, un acápite importante es la disfunción ovulatoria y va a haber varios grados de disfunción ovulatoria y pueden ser de varios tipos, puede ser alteraciones menstruales como oligomenorrea, menorrea, menorragia, dolor pélvico, también el síndrome disfórico premenstrual, también problemas en fertilidad. La prueba más reciente de que ha habido ovulación es el embarazo. Esa es la prueba, ¿no? Que ha habido un ciclo ovulatorio, ¿ya? Pero no siempre vamos a tener esa manera. Otra manera de verlo es con la progesterona al día 21 del ciclo. Se puede ver también los valores de progesterona. Ahora, otros factores que influyen en la actividad ovulatoria es la obesidad, los desórdenes alimentarios, la elevación de prolactina, que eso ya lo vimos en la clase de prolactina, y los psicofármacos, que está asociado también al hipogonadismo por la hiperprolactinemia que ocasionan algunos fármacos antipsicóticos. Entonces, tenemos en las alteraciones de menstruación, podemos tener alteraciones en la frecuencia, en la duración y en la cantidad. Entonces, en la frecuencia tenemos la menorrea, la proyomenorrea, la oxomenorrea, en lo que es la duración, la poli o la oligomenorrea, y en la cantidad, la hiper o la hipomenorrea. Entonces, amenorrea es ausencia de flujo durante 3 o más ciclos sucesivos durante el periodo reproductivo. Puede ser fisiológica, obviamente por antes de la pubertad, durante el embarazo y en el periodo de lactancia, y obviamente una menorrea fisiológica es la menopausia. Puede ser una menorrea primaria en una joven de 16 años o más que nunca ha arreglado. O puede ser secundaria porque dejan de reglar después de haber tenido una o más menstruaciones en un largo mayor de 3 meses. Proyomenorrea, ¿qué quiere decir? Ciclos de menos de 25 días o adelanto de más de 5 días de la aparición, por ejemplo. Eso en cristiano, ¿qué quiere decir? Entre regla y regla pasan menos de 25 días. Esa es la traducción. Y la opsomenorrea es lo contrario. Entre regla y regla hay más de 35 días. ¿Ya? Entonces, en la proyomenorrea o se adelantan los ciclos, por ejemplo, doctor, arreglé el primero y he vuelto a arreglar el 15, proyomenorrea. Doctora, he arreglado el primero y este mes no he arreglado. Recién no he arreglado hasta ahora y ya vamos día 10, ¿no? Entonces, esa es la opsomenorrea, ¿ya? Lo que es la polimenorrea se refiere a sangrado menstrual de más de 8 días de duración. O sea, desde el primer día, usualmente las mujeres sangramos más el primer y segundo día. Pero si ese sangrado dura más de 8 días, eso ya no es normal, es polimenorrea. Y la oligomenorrea es sangrado menstrual menos de 3 días de duración. Doutora, ¿Ya? Sí, pero em uma mulher que está passando por um período de menopausia, aí, por exemplo, poderia ocorrer uma polimenorreia ou não? también. Sí, puede pasar, porque ya en el ciclo, cuando ya empiezan la menopausia, empiezan así las alteraciones de la regla. Puede reglar mensual, pero regla mucho, puede reglar mensual, pero regla poco, puede reglar entre regla y regla, pasan de repente un mes regla cada 15 días, el otro mes ya no regla 3 meses. O sea, eso puede pasar, son alteraciones dentro de lo normal en una paciente perimenopáusica. Ok. ¿Ya? Entonces, usualmente los términos de oligomenorrea o polimenorrea, pero usualmente el término oligomenorrea principalmente lo utilizan los ginecólogos más en chicas que reglan poco. O sea, que reglan, por ejemplo, que no les viene la regla 3 meses, 2 meses, así lo ponen oligomenorrea. Pero el término correcto es ese, es el volumen de oligomenorrea. ¿Ya? En,
No, perdón, la oligomenorrea es la duración, perdón. Oligomenorrea cuando la regla dura menos de 3 días y la polimenorrea cuando dura más de 8 días. La cantidad es hipomenorrea, disminución del sangrado, e hipermenorrea, aumento del sangrado. Entonces, hipomenorrea, por ejemplo, ¿eso cómo lo dices? Obviamente no puedes calcular el volumen, pero tú le puedes decir, ¿cuántos paños gasta? No, que yo diario me tengo que cambiar 10 veces de la toalla higiénica, ¿no? O la copa menstrual o el tampón, lo que utilizan. No, me tengo que cambiar mucho, ya. O te dicen, no, ¿sabe qué, doctor? Yo la verdad uso a lo mucho 2 paños en el primer y segundo día y el resto de días ya uso uno o solamente protector íntimo. O sea, me dejo entender, o sea, el volumen es la hipo o la hipermenorrea. Y la metrorragia es una hemorragia uterina no relacionada con la menstruación, ¿no? Que sale fuera. Por ejemplo, es una paciente que es constante, regla mensual y de repente un día, ¡boom!, empieza a sangrar y es por un mioma, por ejemplo, ¿no? Ese es lo que es la metrorragia. Entonces, ahora, ya hemos visto la parte de disfunción Doctora, ovularia. Sí, ¿me escuchan? sí, quería hacer una consulta. Sí, sí. Pero en este caso, como usted estaba explicando, creo que un poco antes, no sé cuántas diapositivas antes, pero usted estaba diciendo de las diferentes alteraciones en la presentación del ciclo. Algunos son Ujú, más antes, otros son un ujú, poco más tarde. ujú. Entonces, en este caso, ¿cómo sabríamos si es una metorragia o vendría a ser el primer episodio de una menstruación temprana? Ya. Ahí tú, por ejemplo, si es primera vez que le pasa, es metrorragia. Pero si no es la primera vez, o sea, ya le ha pasado, por ejemplo, son 3 ciclos, 3 meses, y en los 3 meses ha arreglado, por ejemplo, 2 veces. Entonces, o sea, a ver cómo te Ujú. explico. Si en los últimos, si ella arregla constante y de repente tiene un sangrado fuera del periodo normal, entonces eso es una metrorragia, ¿no? Pero si eso tú lo ves de acuerdo, haces un diagnóstico retrospectivo, ¿no? Por ejemplo, si es una paciente que no ha arreglado 3 meses, por ejemplo, también, y regla en ese momento, puede ser una metrorragia también, ¿no? Entonces, depende de la presentación, pero tienes que preguntar qué pasó en los últimos 3 meses, ¿no? Si es una paciente que te dice, ¿sabe qué, doctora? El mes pasado arreglé el día 1. Este mes el mes pasado arreglé el día 1, el mes antepasado reglé el día 15 y este mes he arreglado el día 5. Entonces eso ya no es una metrorragia, eso es otro tipo, eso ya podría ser una oxomenorrea, por ejemplo. Entonces diferente, ¿no? Pero siendo Y doctor, sinceros, claro, siendo sinceros, los términos son usados indistintamente de manera incorrecta. Lo que más van a escuchar es oligomenorrea, ¿no? Oligomenorrea, que eso dicen que es lo que más se utiliza, ¿no? Porque, o sea, acordarte todos estos términos, la verdad, no es tan fácil, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es la alopecia androgénica, que ese es otro hallazgo de hiperandrogenismo. Y no es lo mismo la alopecia areata que la alopecia androgénica. La pérdida de cabello, ustedes saben que puede ser resultado del exceso de andrógenos. Y ocurre, y eso es bien importante, ¿cuál es la diferencia entre una alopecia androgénica y una alopecia areata o una alopecia por otra causa? Que la pérdida del cabello es desde el vértex, ¿no? Es la pérdida de cabello como el varón, ¿no? Entonces, empieza en el vértex y puede tener un patrón difuso y puede haber un patrón similar a lo que es la calvicie masculina, que también hay pérdida de cabello a los dos, bitemporal. Entonces, ustedes han visto que los señores, ustedes que deben tener sus papás, alguien conocido calvito, ¿no? Que han visto que se pone calvito de acá, de la parte de acá, y acá a los lados no. Entonces dejan crecer esto y se hacen su peinado código de barras, ¿no? Que lo pegan así y después lo ponen así, que no sé quién lo habrá inventado, pero no, y mi papá también es calvo, pues se lo batía, me acuerdo, ¿no? Un peine y tenía volumen y todo, ¿no? Entonces, ese tipo de caída de pelo, de peinado código de barras, es la alopecia androgénica, ¿ya? Entonces, y este último hallazgo, y eso sí bien importante, la alopecia androgénica se asocia con manifestaciones cutáneas por exceso de andrógenos. O sea, ya para que se te caiga el pelo como varón, es que tus valores de andrógenos deben estar súper altos, ¿ya? Y se asocia con
clitoromegalia, que eso lo vamos a ver, y alteraciones menstruales. Obviamente, cuando hay un exceso de andrógenos, definitivamente hay alteraciones menstruales. Entonces, miren este patrón. Ven acá, empieza en el vértex, miren cómo se va cayendo el pelo, y miren acá. Hay pacientes que llegan así. En ovario poliquístico es raro que haya esto. Puede haber, es raro. Esto yo sí lo he visto. Por ejemplo, este patrón así, bien calvita la paciente, porque tenía un tumor en el ovario que era productor de testosterona. Y ¡bum! Se le cayó el pelo un montón. ¿A quién podría pasarle eso? Por ejemplo, chicas que están yendo a los gimnasios y que por querer tener más masa muscular se inyectan andrógenos. Entonces hacen un hiperandrogenismo por fármacos y sacan músculo, pero pierden pelo, pues. ¿Ya? Y obviamente otros hallazgos que puede ser por exceso de andrógenos, voz gruesa, aumento de masa muscular, cambio también en el temperamento. La libido aumenta, se ponen pueden estar un poco más agresivas también, ¿no? Pues por si acaso. ¿Ya? Entonces, este hallazgo ya no es, indica niveles muy elevados de testosterona en sangre, bueno, de andrógenos en sangre, y eso ya nos hace buscar otras causas también. Ahora, hemos visto ya alopecia androgénica y vamos a ver lo que es la virilización. La virilización es ya el extremo máximo del hiperandrogenismo y se caracteriza por hipertrofia del clítoris, engrosamiento de la voz, desarrollo muscular androgénico, atrofia mamaria, hirsutismo severo, alopecia de patrón masculino y hábito masculino, o sea, se ve como varón. Entonces, está atribuido a una hiperandrogenemia severa o por tumores adrenales u ováricos o hiperplasia suprarrenal congénita, que son causas médicas, ¿no? Entonces, miren, acá, por ejemplo, tenemos una paciente ya con un hiperandrogenismo que tiene barba. Ahora, también, por ejemplo, podemos ver estos estados de virilización. A veces nosotros podemos buscar la virilización en un paciente también. Por ejemplo, si tenemos un transgénero varón, o sea, una chica que quiere ser varón, para ayudarla en la transición, se le da testosterona y la transición va a provocar esto, ¿no? Con el uso continuo de la testosterona, ¿no? Entonces, para la transición se le hace y se le dice, ¿no? Lo que le va a pasar, ¿no? Pero contrario a lo que uno piensa, los transgéneros, no de todos los transgéneros el objetivo es operarse, o sea, el famoso cambio de sexo. No todos quieren, ¿no? A veces algunos solamente quieren el tratamiento hormonal, ¿no? O todo lo que es terapia transgénero es otro capítulo de la endocrinología, porque si los endocrinólogos podemos dar tratamiento a los transgéneros que realmente quieren cambiarse de sexo. Entonces, acá tenemos un hiperandrogenismo. Miren esta barba, o sea, esta barba es de varón. Esta es una clitoromegalia. ¿Ven? Esto de acá parece un pene, un mini pene, pero esto es una clitoromegalia. Entonces, ahora ya habiendo visto eso anteriormente, vamos a entrar a lo que es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es la endocrinopatía más común en mujeres en edad reproductiva, está asociada a hiperandrogenismo y también asociada a otros desórdenes metabólicos como insulinoresistencia, diabetes y dislipidemia. Para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico tenemos los criterios de Rotterdam, que son recontra conocidos. Y eso siempre les pregunto en el examen, así que estén atentos, por lo menos mínimo apréndanme los criterios de Rotterdam, pues. Pues miren, el primer criterio, anovulación crónica. Ya hemos visto que la anovulación puede ser o porque no regla, o porque la famosa regla irregular, o porque regla periodos entre reglas muy cortos o periodos muy largos, anovulación crónica. Hiperandrogenismo, que ya hemos visto el hiperandrogenismo, acné, pilosidad aumentada, alopecia androgénica, clitoromegalia en casos extremos, virilización, casos extremos. Ya, hemos visto eso. Y ovarios poliquísticos en ecografía. No es lo mismo que te diga un ecografista, es un
un quistes en el ovario, que ovario poliquístico son dos cosas muy diferentes, porque existen los quistes foliculares, que son, ustedes saben que hay una cohorte de folículos que antes de la ovulación crecen, luego hay un folículo dominante, pico de LH, se libera el óvulo, etcétera. Entonces, no es lo mismo esa cohorte de folículos, que son quistes foliculares, que un ovario poliquístico, son dos cosas diferentes. Para hacer el diagnóstico necesitamos 2 de 3. Entonces, si yo tengo una paciente con una anovulación crónica e hiperandrogenismo, ya tiene el diagnóstico, aunque no tenga quistes en el ovario. Si tiene quistes de carácter, que ahorita vamos a ver el criterio ecográfico, ya pues eso es un ovario poliquístico. Pero el hecho que no tenga ovarios poliquísticos en la ecografía no quita que pueda tener síndrome de ovario poliquístico. Entonces, tú puedes hacer diagnóstico de síndrome ovario poliquístico solamente con estos 2 criterios. Nada más. Por eso, ¿puede haber síndrome de ovario poliquístico sin quistes en ováricos demostrables en ecografía? Sí, sí puede haber. Ahora, en el diagnóstico, en los criterios de Rotterdam, obviamente tenemos que excluir algunas causas de amenorrea, ¿no? La enfermedad tiroidea, la hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal congénita no clásica por deficiencia 21 hidroxilasa, ¿no? Y acá lo que quiero, porque obviamente si tienes un paciente con hiperprolactinemia y amenorrea, pues obviamente el problema es la prolactina. Ahora, tenemos acá los criterios. Entonces, ya hemos visto el hiperandrogenismo, tienen que ver que el exceso de andrógenos se puede ver o en sangre o clínicamente, porque a veces la paciente te dice, me ha aumentado el vello y tú le dosas y los andrógenos están normales, pero tú le ves clínicamente que tiene por ejemplo la pilosidad más gruesa, por ejemplo acá en barba le han salido pelos por acá, le ha salido pilosidad en la espalda, le ha salido abundante acné o algo de acné, entonces tú dices, no, eso es un hiperandrogenismo clínico. Le tomas los exámenes en sangre normal. Ahora, obviamente, en estados de virilización, cuando tú pides los andrógenos, sí van a salir altos, o sea, eso sí. Pero cuando son cosas que no son tan marcadas, síntomas no muy marcados, entonces, o sea, no muy marcados para que el nivel de andrógeno sea muy alto, pues, a eso voy. De ahí la historia menstrual, la oligo o la anovulación, que pueden ser sangrados a intervalos. Acá en el criterio que esto es de la Endocrine Society, sangrado a intervalos menores de 1 día, sangrado infrecuente o sangrados mayores de 35 días, ¿no? Puede haber reglas anovulatorias, aunque haya regularidad también, y eso se ve con una progesterona a mitad del ciclo, en el día 21. Si la progesterona no sube en ese día, hay una anovulación, ¿no? Si es que quiere ser muy exquisito, ¿no? Y la apariencia del ovario es por 2, eso sí lo vamos a ver acá. Acá, justo esto de acá es lo mismo que está ahí atrás, ¿no? Entonces, el hiperandrogenismo químico, clínico, ¿no? Que es lo que ya les expliqué, el hiperandrogenismo bioquímico, ¿ya? Que es en sangre, tienen que familiarizarse con las medidas y sobre todo pedir un buen laboratorio. Todo lo que son hormonas, tienen que procurar que sea un buen laboratorio, porque las hormonas tienen que garantizar que sea un sitio que lo hagan bien. De ahí, oligoanovulación, que eso ya les comenté, la apariencia del ovario. Este es el criterio ecográfico y este criterio es importante porque la morfología del ovario poliquístico es definida por la presencia de 12 o más folículos, hay que contar, de 2 a 9 milímetros de diámetro y o un aumento del volumen ovárico mayor de 10 mililitros en ausencia de un quiste o folículo dominante en cualquier ovario. ¿Okay? Ese es el criterio ecográfico. Importante que la ecografía, que creen que lo tiene que hacer alguien que sepa, ¿ya? Por eso yo estas ecografías, que puede ser pélvica o transvaginal, ¿no? Pero tiene que hacerlo alguien que sepa. Por eso cuando ustedes reciben una ecografía,
que le trae un paciente, lean quién la firma, ¿ya? Porque hay sitios, ¿no? Solidaridad, ¿ya? Bueno, y otros más, que contratan colegas de medicina general, colegas que han hecho un curso de ecografía de 6 meses, ¿no? Hay un curso de ecografía de 6 meses y con eso les mandan a hacer ecografía pélvica, eh, ecografía de tiroides, ecografía, ¿no? Entonces, no tienen la experiencia que realmente tiene un radiólogo. Y porque la ecografía es un examen dependiente del examinador. Entonces tú necesitas a alguien que tenga experiencia. Por eso ya nosotros en la práctica, cuando queremos hacer, por ejemplo, una ecografía de tiroides, a veces decimos, vaya con tal doctor, porque ellos tienen experiencia viendo, ¿ya? Entonces, ahí tienes que ver, pues, ¿no? Y si dice ovario poliquístico, hecho por un ginecólogo, bueno, ya, eso sí, ¿no? Pero si te dice hecho por fulano de tal colegio médico, 90.000, o bueno, 80.000, no sé, tú dices, y ponen así, ¿ah? Médico ecografista, Colegio Médico del Perú tanto. Y también, como la gente no tiene temor de Dios, también este fulano de tal, tecnólogo médico, ecografista. O también, que a mí me encantó que un día me vino una paciente llorando porque tenía un tumor en la tiroides y que la ecografía se le había hecho una licenciada en obstetricia. Cuando yo veo la ecografía, decía, este, paciente, nódulo, sí, todavía con TIRAX 4 y todo más, que cáncer, que no sé qué más. Y yo pues pido la ecografía al colega y lo que había descrito la licenciada de obstetricia como un nódulo canceroso era la carótida. Entonces es muy importante que vean quién hace el examen, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Porque si no, igual, y si te traen un examen así chafa y lo necesitas, pides otro, porque no es tu culpa que les hayan tomado un examen chafa. Si es que lo necesitas, si es que, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Ahora, el grupo de trabajo, que es este de aquí, recomienda usar los criterios de Rotterdam para el diagnóstico de ovario poliquístico, conociendo las limitaciones de estos 3 criterios, porque tienen limitaciones. Entonces, en las limitaciones que tenemos, el hiperandrogenismo, es lo mismo que está acá, pero ya se los he puesto en español, ¿ya? Es la fuerza, o sea, la fortaleza es incluido como componente en todas las clasificaciones mayores y es la preocupación de las pacientes, porque realmente las pacientes van derivadas del dermatólogo o de la ginecóloga. La limitación es porque los andrógenos se miden solo en sangre y pueden diferir en el transcurso del día, no hay valores, los valores difieren con la edad y las pruebas no están estandarizadas en todos los laboratorios y no evalúa la sensibilidad del tejido. Y también acá tiene que ver el grupo étnico. Hay grupos étnicos que tienen más pilosidad, por ejemplo. Entonces, no se evalúa sensibilidad del tejido por lo que les dije, que a nivel de tejido, a nivel periférico, puede formarse andrógenos en la piel. Entonces, eso no lo podemos dosar. En la disfunción ovárica es un componente de todas las clasificaciones, es lo que es un motivo de consulta de la paciente, pero la limitación que tenemos es que la ovulación normal está pobremente definida. La ovulación normal varía en una mujer durante su vida. La disfunción ovárica es difícil de medir objetivamente y los ciclos anovulatorios pueden tener ciclos de sangrado que se interpretan como normales. Ahora, hay tiritas reactivas, ¿no? Por ejemplo, así como hay pruebas de embarazo, hay pruebas de ovulación que ahora recién están viniendo en el Perú, pero en el extranjero existen años, y es orinas y ves si estás ovulando. Otros signos de ovulación, pues la clásica, ver el moco cervical, por ejemplo, eso es un signo de ovulación, ¿no? No es certero, pero como que te puede ayudar. La progesterona al día 21 también. O sea, son otros parámetros. Morfología de ovario poliquístico es históricamente asociado con el síndrome, puede estar asociado a hipersensibilidad a la estimulación ovárica. Entonces, esto es la limitación dependiente de la técnica, ¿no?
y dificultad para obtener medidas estandarizadas, falta de estándares normativos a lo largo del ciclo menstrual y vida útil del ovario, ¿no? Porque, o sea, no es que digan, ay, tienes que hacerte en tal momento de tu regla, de tu ciclo, la ecografía, o sea, no. Puede estar presente en otros desórdenes que imitan un ovario poliquístico y se requiere tecnología para la imagen que no siempre vas a tener. Y bueno, acá lo que es ecotransvaginal, lo ideal es transvaginal. Es lo ideal, porque se ve mejor. El ovario se ve mucho mejor en transvaginal. Pero obviamente una chica, una adolescente, ¿no? Bueno, ahora las adolescentes tienen relaciones muy tempranamente, ¿no? Pero usualmente las adolescentes vienen con la mamá, entonces tampoco puedes decir, quiero hacerle una ecografía, ¿has tenido relaciones? O sea, a menos que la mamá te diga, no, pídale transvaginal porque ella ha tenido relaciones, a menos que te digan, tú pídele pélvica, ¿ya? Porque también tienes que ser un poco prudente en eso. Ahora, los criterios diagnósticos de PCOS de ovario poliquístico, todos los criterios requieren exclusión de otros diagnósticos que causan los mismos signos o síntomas. Acá lo que pone esta referencia es el cromosoma X puede estar presente para el diagnóstico, pero el cariotipo XX debe estar presente para el diagnóstico. ¿A qué me explico? Tú tienes, de todas maneras, el ovario poliquístico lo presentan mujeres, que es obviamente 46XX, pero si tienes un 45X0, es obviamente un Turner y no regla. Entonces, si no regla y tú le haces, obviamente haciéndole los exámenes descubres que es un Turner, pues, pero existen los Turners mosaico también, ¿no? Entonces, si tienes un Turner con un cromosoma X, entonces, obviamente, ovario poliquístico no es un diagnóstico en una sospecha o en un paciente Turner, por ejemplo. O sea, puede estar presente, ¿no? Ahora, si es un Turner mosaico, por ejemplo, los mosaicos de Turner pueden reglar. Entonces, por eso es que ponen acá, cromosoma X puede estar presente, como lo hay en un Turner mosaico, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Es medio confuso eso, pero lo importante es que para que haya diagnóstico de síndrome ovario poliquístico tiene que haber cromosoma XX. En mujeres ya, más claro no puede ser. Ahora, ¿qué otros diagnósticos tenemos que excluir? Enfermedad tiroidea, obviamente, exceso de prolactina, hiperplasia adrenal congénita no clásica, también, ¿no? Embarazo, obviamente, ¿no? También tenemos que ver insuficiencia ovárica primaria, tumores secretores de andrógeno, síndrome de Cushing. Muchas de estas cosas tú las sacas por la historia clínica. Tú las sacas, ¿no? Si te dice nunca arreglado, insuficiencia ovárica primaria, pides LH, FSH, o sea, tú ya te vas ubicando. Ahora, una capita que eso ya es una cosa personal, porque no le vas a pedir todos los exámenes. A las pacientes yo habitualmente les pido dentro de su estudio, les pido cortisol basal. Y esto ya es por una experiencia mía, porque se me dio por pedir cortisol a todas las sospechas de ovario poliquístico y varias veces me he dado cuenta que hay pacientes que no parecen Cushing, pero que tienen el cortisol súper alto y tienen ovario poliquístico y el problema era ese, ¿no? También he tenido pacientes con el cortisol alto y tenía una paciente con el cortisol alto que tenía un diagnóstico de bipolaridad, pero yo decía, usted tiene la bipolaridad desde qué edad, desde los 20, 18, que es la edad habitual de los trastornos esquizoides. Me dijo, no, recién me lo han diagnosticado hace 2 años. Y ahí me llamó la atención y justo como ella tenía jalaba un diagnóstico ovario poliquístico, le pedí su cortisol y salió que era un Cushing, o sea, el problema era Cushing. Entonces ahí ya cambió la figura. Entonces por eso yo les pido cortisol a las pacientes. Ahora, esta es una ecografía donde se ve el criterio ecográfico. Miren cómo se ven los quistecitos, ¿no? Ese es el criterio ecográfico. Así se ve el ovario. Este es un ovario de ovario poliquístico. Ahora, nosotros tenemos que hay una insulinoresistencia que se asocia al ovario poliquístico y esto
el ovario poliquístico y la obesidad empeoran la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina es algo muy prevalente en las pacientes con ovario poliquístico. La insulinoresistencia en la célula endotelial reduce el óxido nítrico provocando vasoconstricción. ¿Y esto por qué es relevante? Porque dependiendo también de la especialidad, tú vas a ver las clínicas. Para el endocrinólogo va a llegar una chica obesa con alteraciones en la regla, para de repente al internista le llega una chica con dislipidemia, al dermatólogo le va a llegar una chica con acné, al ginecólogo le va a llegar una chica que tiene dificultad para la regla. Entonces, de acuerdo a la sintomatología, también vamos a tener la presentación. Pero hay algo importante, que también la insulinoresistencia aumenta la vasoconstricción y eso a qué lleva aumento de la presión y aumento del riesgo coronario. Entonces, una chica que tiene ovario poliquístico y resistencia a la insulina, obviamente su riesgo cardiovascular aumenta. Entonces, hay pacientes en riesgo, ¿no? Están en riesgo las pacientes con ovario poliquístico, obesidad, que fuman, con hipertensión, con dislipidemia, con intolerancia a la glucosa, pero están en alto riesgo las mujeres que tienen síndrome metabólico, diabetes tipo 2, pacientes que ya tienen daño vascular o renal o cardiovascular, que ya tuvieron un episodio, por ejemplo, un infarto, un DCB isquémico, ¿no? Entonces, esto es más que nada para ver los riesgos. Ahora, en el ovario poliquístico, la adiposidad, o sea, la grasita abdominal, está asociada con hiperandrogenemia y aumento del riesgo metabólico. Por eso hay que evaluar peso, índice de masa corporal y perímetro de cintura. O sea, mientras más barriguita tenga una mujer, más resistencia, y un varón también, ojo, más resistencia a la insulina hay. Usualmente la resistencia a la insulina es más preponderante en varones porque los hombres tienen una distribución de grasa a predominio abdominal. Las mujeres tenemos una distribución de grasa a predominio de caderas, ¿no? La obesidad en forma de pera. Lo que pasa es de que cuando la mujer entra a la menopausia, hay una predisposición, o sea, se pierde el efecto protector del estrógeno, el efecto protector metabólico del estrógeno y por lo tanto vamos a tener un aumento de lo que es el perímetro abdominal. O sea, se va a favorecer los depósitos de grasa, a nivel abdominal. Entonces, acá la recomendación en ovario poliquístico se practica un test de tolerancia a la glucosa, ¿ya? Eso es lo que había conversado con sus compañeros, un test de tolerancia a la glucosa con su dosaje de insulina también. También puedes pedirse una hemoglobina glicosilada si el paciente no tolera la prueba, ¿no? A veces la prueba de tolerancia hay pacientes que vomitan, entonces puedes pedirte una glicosilada, ¿no? Para tener más o menos un parámetro de diabetes o prediabetes. Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento del ovario poliquístico? Base del tratamiento, régimen alimentario y actividad física para disminuir la grasa abdominal. Y al bajar la grasa abdominal, disminuyen los andrógenos. Y al bajar los andrógenos, mejora la comorbilidad. Las comorbilidades asociadas y también mejora la fertilidad. Hay pacientes que quieren gestar y un requisito para que gesten es que bajen de peso. De ahí usar insulinosensibilizadores, a la cabeza la metformina, porque mejora la sensibilidad a la insulina en el hígado y otros tejidos, y también tiene efecto local sobre la esteroidogénesis ovárica y mejora los marcadores aterogénicos, o sea, cardioprotector, ¿no? Que incluyen moléculas inflamatorias y AGEs. Acá se ha autocorregido AWES, pero es AGEs, ¿no? Ácidos grasos esterificados, ¿ya? Bueno, productos de la glicación de las proteínas y lípidos. Otro tratamiento son anticonceptivos orales. Para el tratamiento de alteraciones menstruales, del hirsutismo, del acné, procurar los que tengan más que... yo suelo utilizar anticonceptivos cuando los uso de dosis baja, porque los estrógenos, el problema realmente nosotros buscamos el antiandrogénico que acompaña al anticonceptivo. Entonces, el anticonceptivo tiene estrógeno y, por ejemplo, ciproterona, el Diane, por ejemplo, ese es uno. Entonces, nosotros buscamos
más que todo el efecto antiandrogénico del anticonceptivo. Por eso preferimos que los valores de estrógeno no sean altos. Y tener en cuenta el riesgo cardiovascular, porque ustedes saben, ahora que se ha hablado mucho de las trombosis, entonces, lógicamente, el anticonceptivo te aumenta el riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, no quiere decir que una paciente diabética o resistente a la insulina no lo pueda usar, porque sí lo puede usar. Pero si es una paciente diabética, obesa, con resistencia a la insulina y que encima tiene varices, mejor no. Entonces, yo no suelo utilizar, uso poco, muy poco los anticonceptivos. Yo me decanto más por los antiandrogénicos tipo espironolactona, ciproterona solita, flutamida, es otro tipo, ¿no? Además, la espironolactona. Lo puedes usar en conjunto con los anticonceptivos orales o lo puedes usar solito. Ahora, ya hemos terminado la parte de ovario poliquístico y vamos a hablar en lo que queda de tiempo un poquito sobre climaterio. Entonces, primero hay que definir lo que es menopausia. La menopausia es el último sangrado menstrual. Es cuando ya el sistema reproductor dice, ya, se terminó el festival de hoy, ya se terminó. Entonces, es un evento único, es la última regla. ¿Y tú cómo lo identificas? En retrospectiva, ¿no? Señora, ¿cuándo fue su última regla? Ay, han pasado 84 años, ¿no? Dices, ay, ha sido pues a ver, no sé, doctor, fue antes del, fue antes del mundial, ya, entonces, del último mundial. Ah, ya, entonces, eso ya es una menopausia, ¿no? Ahí ya lo identificas. Pero no es un evento aislado porque es un proceso que empieza 5 a 10 años antes, en el cual se denomina perimenopausia y hay una disminución progresiva de la función ovárica. Y se inicia de manera insidiosa con la aparición de sucesos endocrinos, clínicos o psicológicos que concluye, la perimenopausia concluye al año de la última regla, al año de la menopausia. Entonces, el periodo donde se presentan las alteraciones menstruales previa al sangrado menstrual final, el último, se llama transición menopáusica. Y la posmenopausia es la etapa que se inicia a partir de la última regla hasta el final de la vida de la mujer. Ahora, el término climaterio se ha sugerido eliminarlo porque es un poco impreciso, pero es el proceso de transición de la etapa reproductiva a la no reproductiva, ¿no? Y más precisamente cuando ya la mujer presenta los síntomas de deficiencia de estrógenos, que es síntomas, los bochornos, la atrofia geniturinaria, la irregularidad menstrual. El síndrome climatérico ocurre durante la perimenopausia y se acompañan con síntomas vasomotores, los famosos bochornos, que son oleadas de calor, ¿no? Con sudoración en cuello, cara, que pueden durar unos minutos, que se desaparecen espontáneamente y que pueden ser precipitados por el calor, por el alcohol, por bebidas calientes, condimentos, etc. También tenemos en el síndrome climatérico los síntomas gastrointestinales, sobre todo atropia del epitelio vaginal y urinario, puede haber dolor a las relaciones sexuales, susceptibilidad a infecciones vaginales, a infecciones urinarias, puede haber incontinencia urinaria también, y las alteraciones menstruales que es variable, ¿no? Y puede haber una hiperplasia endometrial también, que es una estimulación estrogénica, pero no hay oposición de la progesterona. Eso también puede pasar, ¿no? Y hay alteraciones, puede haber alteraciones psicológicas, insomnio, irritabilidad, depresión, ¿no? También las alteraciones metabólicas que les comentaba, aumenta el colesterol malo, disminuye el colesterol bueno y aumenta la resorción ósea. El hecho que disminuye el colesterol malo y aumenta el colesterol malo y disminuye el bueno, eso se llama dislipidemia aterogénica y es la que te produce los infartos. Todo por la pérdida del efecto protector del estrógeno. Tratamiento, prevención, ingesta de vitamina D, dieta balanceada, actividad física, no fumar. Y la terapia hormonal. La terapia hormonal es muy amplia. Yo generalmente esta terapia hormonal en menopausia se lo dejo al ginecólogo principalmente. ¿Por qué? Porque yo necesito que el ginecólogo le evalúe mamas y le evalúe ginecológicamente para ver que no haya ni una neoplasia. Entonces, terapia estrogénica solamente se da a mujeres que ya no tienen útero, ¿no? En cambio, si la paciente tiene útero, hay que dar estrógeno y progesterona. ¿Por qué? Porque si tú das solo estrógeno, vas a provocar que el endometrio crezca y no haya y no sangra.
Entonces, ese endometrio grueso es una hiperplasia endometrial que puede terminar haciendo un cáncer. Entonces, por eso la progesterona que hace que la mujer regle y que ese endometrio se desprenda, ¿no? Se puede utilizar estrógenos conjugados, hay varios tipos de esteroides de estrógeno, ¿no? Y el tratamiento con hormonas mejora los síntomas, aumenta la densidad mineral ósea, reduce el riesgo de fracturas, ¿no? Pero tiene efectos secundarios como toda hormona, dolor de cabeza, náuseas, cefalea, dolor de senos, aumento de peso, puede haber alteraciones, algunos sangrados irregulares y obviamente como todo estrógeno, te puede aumentar el riesgo de trombosis venosa profunda, ¿no? Y el riesgo de, bueno, del riesgo de trombosis en general, ¿no? Otros fármacos, los fitoestrógenos, ¿no? Que es el famoso fitosoya, ¿no? Que estos fitoestrógenos se pueden unir eh, a los receptores de estrógenos, mejorando los síntomas, ¿no? Se puede usar, es bastante tolerable y a veces con eso es suficiente, ¿no? A veces es simplemente efecto placebo, ¿no? Algunos pacientes, o sea, no tenemos evidencia que funcione, pero como no da efectos adversos, y no hay un estudio que diga sí son altamente efectivos, porque obviamente el fitoestrógeno no es igual a los estrógenos que te pueden dar en otra presentación. Ahora, vamos a hablar algo bien chiquitito sobre infertilidad. La infertilidad es la incapacidad de una pareja para concebir después de un año de coito frecuente no protegido sin método anticonceptivo. Ya se recomienda el uso de su fertilidad y la edad como factor sí tiene repercusión sobre la fertilidad, sobre todo mujeres principalmente, porque en las mujeres, conforme ya hemos visto en el climaterio, que se supone que si la mayoría de mujeres tienen por ejemplo, una mujer entra a la menopausia a los 45, su última regla a los 45, obviamente 5 a 10 años antes ya hay una declinación de la función hormonal, de la función ovárica, por lo tanto, embarazarse es más difícil. Entonces, si recién la paciente a los 42 años quiere tener familia, ya prácticamente cuando ya está terminando su ciclo ovulatorio, ¿no? Su ciclo de fertilidad. Entonces, para eso es de que se recomienda por eso dice la edad es un factor importante. En la mujer es muy importante la edad. Y eso te lo van a decir todos los ginecólogos. Y ahí no entra a tallar que el ginecólogo es misógino ni nada de eso. Es que esa es una realidad. Por eso es que dicen después de los 35 años es más riesgoso embarazarse, ¿no? Porque hay pérdida de folículos ováricos y también puede haber más abortos, entonces puede haber más complicaciones a mayor edad, mayor riesgo de preeclampsia, mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de, de diabetes, o sea, los riesgos se multiplican, ¿ya? Entonces, vamos a ver, las causas de infertilidad en las mujeres pueden clasificarse por problemas de ovulación, por problemas pélvicos y por factor masculino. Entonces, defectos de la ovulación, ya lo hemos visto, ovario poliquístico, N causas. Trastornos pélvicos, por ejemplo, obstrucción de las trompas. O sea, una chica que ha tenido por ejemplo, una apendicitis y que ha supurado la apendicitis y se ha llenado todo peritonitis, por ejemplo, una chica que recibió un balazo, todo el abdomen se llenó de sangre, toda la cavidad abdominal, entonces la sangre sobre todo es muy irritante y a la cavidad pélvica puede, si llega sangre, pus o algo, o alguna infección, una infección por clamidia, qué sé yo, puede provocar una obstrucción pélvica, ¿no? Una obstrucción, perdón, de los tubárica. También puede ser, por ejemplo, en trastornos pélvicos, de repente una malformación del útero bicornio, útero didelfo, retroverso, por ejemplo. También la presencia de eh, miomas subserosos también, ¿no? Y el factor masculino, pues que es que el problema no es la mujer, es el hombre, ¿no? Que no tiene suficientes espermas. Ahora, en el caso de efectos de ovulación, hay que hacer la historia clínica, el dosaje de progesterona en la mitad de la fase lútea, lo que les dije día 21, medir prolactina, ¿no? O sea, se mide todo, FSH, LH, todo eso. Y buscar la causa de no ovulación, una de las causas más frecuentes, ovario poliquístico, que eso ya lo hemos visto en la clase anterior. En caso de trastornos pélvicos, ¿no? Daño de trompas de falopio, adherencias, hay que ver antecedentes de cirugías pélvicas también.
Endometriosis como otra causa de trastornos pélvicos, lesión de trompas, ¿no? Ahí ya pedimos otros estudios o incluso una exploración quirúrgica. Y en el caso del factor masculino, lo único que se pide es un espermatograma. Ahora ya no es tanto el espermatograma, porque hay varios tipos de espermatograma. En las clínicas de fertilidad tienen espermatograma con fraccionamiento de ADN, o sea, tienen unas cosas bien alucinantes, ¿ya? Entonces, y, y en el hombre el estudio es mucho más fácil. O sea, espermatograma, si sale bien, ya, el problema no eres tú, pero si sale mal, el problema eres tú y puede que tu esposa también sea el problema. ¿Ya? Y tratamiento, bueno, el tratamiento de infertilidad es específico a la causa. Yo se los he hecho lo de infertilidad recortito porque es un tema súper, súper, súper amplio y bien complejo también. Y esta es la bibliografía. Antes de irme, ¿tienen alguna preguntita? ¿No? Parece que no, doctora. Ya. Entonces, chicos, muchas gracias por estar el día de hoy, por levantarme la moral, ¿ya? Y ya nos estamos viendo, pues, cuando ya nos toque clase, que eso ya sería ya para el tema de diabetes, y ya los voy a ver en las prácticas también, ¿ya? Chévere, doctora, muchas Ya, ok, gracias. chicos, cuídense, que les vaya bien, que la fuerza los acompañe. Muchas ¿Ya? Gracias igualmente. Chao, gracias, doctora. chao, chao.